Desde un contexto literario, el libro de Job a través de las escrituras funciona como una literatura de sabiduría antigua, o sea, un libro que nos quiere enseñar sabiduría específicamente en tiempos de sufrimiento o de pruebas muy fuertes. Si nos fijamos en otras partes de la Biblia, podemos ver a Proverbios, la literatura de sabiduría o el libro de Eclesiastés. Cada uno de estos libros toma una perspectiva un poco diferente sobre cómo es que podemos aprender de esta vida. Por ejemplo, Eclesiastés es un libro muy pragmático y a veces un poco pesimista. Parece que fue compuesto después de una larga vida que una persona ha tenido y donde ha adquirido mucha experiencia y se dio cuenta de que incluso cuando uno hace cosas buenas, cosas sabias, no siempre resulta perfectamente o ser perfecta la forma en que las cosas sucedan perfectamente como uno quiere que sucedan, por lo que es una especie de enfoque pragmático. En el libro de Proverbios podemos tener muchos ejemplos muy concisos que se basan en una perspectiva observacional que la gente del mundo antiguo reunió durante muchos años. Esos son libros realmente hermosos que nos enseñan qué aprender y qué podemos aprender sobre los temas cuando estamos sufriendo nosotros. El libro de Job como una pieza de literatura de sabiduría es interesante, ya que se centra en lo que se le llama una teodicea. Esa es una palabra técnica o elegante que significa o trata de responder la pregunta de por qué la gente sufre, o más específicamente por qué la gente justa, que se esfuerza por portarse bien, pasan cosas difíciles. Y en el libro de Job, pues no es de hecho la primera vez en donde podemos ver una historia que se hace ese cuestionamiento. Hay otros textos en el mundo antiguo que toman este mismo tema de cómo es que si Dios es bueno, ¿por qué alguien tiene que sufrir? El libro de Job trata sobre esa pregunta de nuevo, que realmente es complicada. El profeta José Smith pasó por algo similar. Él está pasando por un sufrimiento en la cárcel de Liberty y le pregunta a Dios, ¿por qué está pasando eso? Y entonces viene la respuesta del Señor y cito: Hijo mío, pasa tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará, triunfarás sobre todos tus enemigos. Entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Fin de la cita. Nosotros podemos leer mucha literatura en el mundo, de muchos ejemplos de este tipo, o documentos en donde gente justa está sufriendo y pasa por malos momentos, y se preguntan acerca de la justicia de Dios y por qué Dios deja que cosas malas le sucedan a la gente buena. Podemos ver, hermanos, en este ejemplo del profeta José Smith, una de las respuestas más convincentes que podemos ver de por qué a veces tanto él como nosotros como personas pasamos por un sufrimiento. Dios nos conoce y en el gran esquema del sistema eterno, pues que estamos en este plan de salvación, Él sabe por qué nos da ese tipo de experiencias. El sufrimiento es real y no es que lo tengamos que minimizar, sino nos damos cuenta de lo que estamos pasando y de cómo es que nos gustaría no pasar por eso. Y a veces no sabemos cuándo va a terminar. Sin embargo, Dios dice que te va a dar experiencia. A veces esa experiencia realmente es muy educativa, a veces simplemente es una experiencia y aún no siempre sabemos cómo es que esa experiencia es relevante para ayudarnos a tener felicidad o una perspectiva más amplia. Es complicado poder dar respuesta a cuando hay sufrimiento, hermanos y hermanas. Y creo que todos nosotros en algún momento nos hemos hecho algún tipo de pregunta de ese tipo. Entonces, en ese contexto de esta gran pregunta de por qué Dios deja que los justos sufran, tenemos a Job meditando la misma pregunta. Si analizamos el capítulo 24 de Job, lo podemos comparar con Doctrina y Convenio 121, en donde los primeros versículos
José parece estar quejándose y lo traté de mencionar o de explicar, ¿no? En un sentido positivo, al decir que Dios es todopoderoso. ¿Dónde estás? ¿Por qué está pasando esto? Tenemos a Job haciendo esa misma pregunta, exponiendo sus sentimientos sobre sus pesares o sus preocupaciones a Dios. Y hay un par de versículos en el libro de Job que dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Mueven los linderos, roban los rebaños y los apacientan. Um, Dios está diciendo que las cosas pasadas suceden porque Él deja que las cosas malas sucedan a gente buena. Y toda la enseñanza y el capítulo más adelante va con esa misma línea. Y si nos vamos al capítulo 38 de esa lectura, de esta lectura, pues Dios tiene esa respuesta. Es una respuesta muy interesante porque la mayoría de nosotros como seres humanos con una naturaleza caída, queremos una respuesta sencilla, queremos algo un poco más fácil. Y lo que obtenemos es a Dios de alguna manera diciéndonos, yo soy Dios, estoy al mando y tienes que confiar en mí. Él nunca da una respuesta completa del por qué todo sucede. Ahora tenemos más en Doctrina y Convenios 121 y 122 que Dios dice que eso es por experiencia, es para que adquiramos experiencia. Eso es algo clave, hermanos, pero aún así no siempre sabemos cuál es el propósito de cierta experiencia por la cual estamos pasando. Hay un par de versículos de lo que Dios dice para ayudar a Job a darse cuenta la perspectiva que el Señor, que Jehová tiene para él. Y por lo tanto, como Job aún no es Dios, él no puede comprender por qué está sufriendo, por qué está pasando lo que está pasando. En un versículo podemos leer donde Jehová lo hace reflexionar, preguntándole, y cito, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes entendimiento. Eso es interesante, por lo que todos sabemos que estábamos allí en la vida fraternal, pero Dios es el que hizo que todo suceda y Él solo está diciendo, escucha, yo soy el que planeó todo esto, quien hizo la tierra, preparé el plan de salvación y hasta que no seas como yo soy, no vas a entender completamente todas las cosas que están pasando. Por lo tanto, quiero que confíes en mí. Eso es lo que el Señor nos dice de alguna manera. No es tanto que desee minimizar los momentos de dificultad que podemos estar pasando. Ojalá se pudieran simplificar más las cosas, que pudieran ser más sencillas, más simples, algo en lo que nosotros pudiéramos simplemente pasar, ¿no? Pero bueno, en esta vida, de alguna u otra forma, a veces vamos a sufrir, hermanos, no porque lo busquemos o lo queramos. Y no es algo que realmente nos guste hablar de eso. Pero es algo real, sucede. Y es algo que de alguna manera el Señor lo ha puesto ahí para que podamos tener experiencia. Porque estamos en esta tierra. No sabemos, yo no sé todas las razones, pero también trato de ser como Job. Cuando escucho y digo que si yo comparado con Dios, ¿quién soy yo para aconsejar a Dios de las cosas que me están pasando o aconsejarle a Él de que las cambie? Mi esperanza o lo que me gustaría decir es que todos podamos aguantar un poco más y ser un poco más pacientes con nosotros mismos. Ser pacientes con quienes nos rodean y también poder llegar a ser más como nuestro Padre Celestial con una perspectiva completa de que de alguna manera el Señor nos está mejorando como personas y poder tener esta vida, más experiencias que nos puedan acercar a Él. Esa es mi oración y mi esperanza. En el nombre de Jesucristo. Amén.